Ok, DJs, nuestro siguiente equipo lo vamos a ver mucho trabajando con Traktor. Y estos son como unos pequeños controladores flaquitos, que no tienen jogs, que no tienen nada de... Sí tienen el mixer, pero el mixer no te lo presentan como tal. En realidad parece que es una mixer y tienen muchas perillitas en la parte de abajo. Este tipo de controlador se llama controlador modular y se funciona súper bien para Traktor. De hecho, ese es como el grado de culto que tienen los usuarios de Native Instruments, específicamente en Traktor, porque esos tipos de controladores tú lo puedes son como páginas. Entonces con algún botón, con algún pad tú lo presionas y le vas cambiando de página. Ya están configurados y lo mejor de todo es que tú lo puedes deshacer, puedes guardar la configuración y puedes hacer la tuya, y puedes hacer combinaciones tanto de frecuencias con loops y de botones. Los puedes poner presionando el mismo botón o a lo mejor moviendo la misma perilla. Esta es una de las magias que tienen los controladores modulares y funciona muy bien porque Traktor, como se ha cerrado, o bueno, ha optado por abrir un poquito su código para que si tú quieras mapear, puedes mapear totalmente el controlador y guardar tu configuración para llevártelo a cualquier lado y tocarlo. Por supuesto tendría que ser con ese modelo de controlador, y también no necesita Traktor, como utiliza el grado de mapping muy alto, entonces tú puedes mapear un teclado, puedes mapear tu computadora, el teclado de tu computadora, puedes mapear hasta un control de Nintendo. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Ya son niveles un poquito ya más avanzados de producción y de mapping, pero valen la pena. Muchas veces yo he visto que se divierten más cuando tienen un controlador modular pequeñito y puedes tocar, por supuesto, con tornamesas, pero a través de ese puedes hacer magia. Puedes hacer muchas cosas que un mismo controlador como estos no te puede dar. Entonces, el controlador modular no les recomiendo que si tienen uno, porque me ha tocado que tengo algunos alumnos que llegan con un controlador modular y quieren aprender. Por supuesto, les puedo dar las clases, pero al momento de hacer el mapeo, siempre se los dejo como con lo básico. Y se llegan a se llegan a enfocar nada más en ese tipo de controlador. Lo que yo les recomiendo al utilizar este tipo de controladores de Pioneer es que tú vas a encontrar muchas personas tocando en este controlador, y por supuesto alrededor del mundo con Pioneer y utilizando Rekordbox. ¿Qué pasa si tú llegas y te compras tu controlador modular? Yo tengo como 5 amigos de todos los DJs que conozco que saben operar un controlador modular. De hecho, muchos no saben cómo se llama, ¿no? Entonces te vas a encerrar en un grupo que es muy selecto y que es muy difícil que te puedas, como si te invitan a una fiesta y tú no sabes manejar este tipo de controladores, pues en realidad sí te vas a sacar de onda. Sí lo puedes lograr, pero a lo mejor no vas a tocar de la misma manera, y ellos tampoco van a poder tocar de la misma manera si tú los invitas a tocar en una fiesta y tú tienes a lo mejor tus 2 controladores modulares, ¿no? Entonces, bueno, son muy buenos, pero ese es un nivel más avanzado. Se puede utilizar. Yo les recomiendo que sea para un nivel en el que ustedes ya dominen todas las controladoras y digan, ok, nos vamos al nivel modular porque se tiene que aprender de todo, ¿ok? Entonces continuamos con el siguiente equipo que se va a poner más y más bueno.